Esto es impresionante ante la ciencia del siglo XXI. El primer ataque de Satanás fue contra la genética de los seres humanos. Si alguien conoce la genética del ser humano, es el diablo. Hasta 1954, bueno, en 1860, Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia. En 1954, el doctor Crick descubre que se puede comenzar a descifrar el código genético. Y acaba el siglo XX con el genoma humano, donde el presidente Clinton premia al doctor Collins, presidente del genoma humano, para que se pueda comenzar a descifrar las millones de cosas que tenemos en cada célula de nuestro cuerpo de información. En otras palabras, nuestro cuerpo tiene más de 300 millones de células, el cuerpo humano. Billones de células tenemos, y en cada célula de tu cuerpo y de mi cuerpo se encuentra un software. ¿Me estás escuchando? Se encuentra un código genético diseñado para que pueda reproducirse tu persona o mi persona. En cada célula de nuestro cuerpo se encuentra la información codificada que si se extendiera todo el ADN, el ácido, a ver si no me equivoco, ácido desoxirribonucleico, ahora sí le di. Si se desenrollara todo esto que es el ADN, se podría llegar a la luna ida y vuelta. Para que nos demos cuenta de la información que tenemos en el cuerpo humano. Bueno, digo, si nosotros apenas en el siglo XX comenzamos con nuestros pininos para poder descifrar este código genético, imagínense el conocimiento que tiene Satanás. Hace 2000 años, el endemoniado Gadareno, ¿se acuerdan ustedes del endemoniado Gadareno? ¿Qué tenía dentro? 6,000 demonios. Porque cuando Cristo se acerca y le dice, ¿cómo te llamas? ¿Qué le contesta? Legión. Y una legión constaba de 6,000 soldados. Y cuando Cristo le dice al endemoniado Gadareno, ¿cómo se llama? Contesta uno y le dice, me llamo Legión. ¿Y saben ustedes qué tenía el endemoniado Gadareno? Tenía controlados los nervios ópticos de los ojos de este ser humano. Tenía controlados sus músculos que le daban una fuerza que rompía cadenas. Tenía demonios en el estómago, tenía controlados el cerebro. Si ahorita los neurólogos están tratando también de encontrar más profundidades en el cerebro humano, Satanás tiene miles de años estudiándonos a nosotros. Entonces es impresionante cómo la Biblia nos muestra que hay un mundo invisible que nos conoce mejor que lo que nos conocemos nosotros. Y que solo la Biblia nos revela la forma como podemos contrarrestar esta influencia invisible que nos rodea a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y mientras no seamos estudiantes asiduos de la palabra de Dios y no caminemos con Dios como lo vamos a ver ahorita que lo hizo Enoc, nunca podrás encontrar la verdad ni poder descubrir la razón por la cual Dios quiere que tú sigas viviendo. Entonces, en Génesis 6 viene este ataque. En segundo lugar, se pervirtió la genética. Muchos dicen que, ¿cómo pueden los ángeles caídos mezclarse con las mujeres cuando Cristo dijo que seríamos como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento? Bueno, Cristo está hablando, ¿verdad? No está hablando de los ángeles que están totalmente sueltos, está hablando de los ángeles que están en el cielo. Ahora, no estamos hablando que se casaron los ángeles con las mujeres, sino que de alguna manera, por el conocimiento que tienen de la genética humana los ángeles, de alguna manera pervirtieron o alteraron el ADN, el ácido desoxirribonucleico que tenemos en cada una de nuestras células. Y mientras más avanza la ciencia y más avanzamos en el conocimiento que nos rodea, nos damos cuenta que la Biblia tenía razón. La multiplicación de los hombres, ¿cuándo se dio?
Cuando Cristo vivía hace 2000 años, 1 millón de personas había en el mundo. Hasta 1860 hubo 2 millones. Pasaron 18 siglos para que llegáramos a los 2 millones. De 1860 a 1910 subimos a 3 millones y medio de personas. En los 30 a 4 millones y más o menos de los 30 al siglo XX somos actualmente aproximadamente 6.500 millones de seres humanos. En los tiempos de Noé, la gente comenzó a multiplicarse, hubo perversión de la genética humana y prevalecía la violencia, el crimen, los secuestros y los robos. Y más que nada, la inmoralidad. Entonces, estamos estudiando todas estas cosas que han rodeado esta generación porque resulta sumamente interesante. Y veamos ahora que vamos a abordar el tema de Enoc en el capítulo 5 del Génesis. Dice el versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Muy importante, Matusalem significa cuando él muera, será enviado. Cuando él muera, será enviado. Enoc engendra a Matusalén cuando tenía 65 años y caminó Enoc con Dios, que es el tema que vamos a abordar. Después que engendró a Matusalén, notemos que Enoc comienza a caminar con Dios hasta que él es padre. Y muchos de nosotros, a mí particularmente me sucedió lo mismo. No es hasta que yo fui padre por primera vez que dije, caray, a Chihuahua cuánto Apache. Como que ves a la criatura por primera vez y andamos de los jóvenes y en las parrandas y en las fiestas y esto y el otro, y de repente tienes un chiquito en tus manos y dices, ya no puedo ser igual. Ya no puedo andar destrampándome, ya esto es algo serio, ya ser papá y ¿verdad? Y cambia tu vida, y si no cambia es porque eres un irresponsable de primera, o porque no has madurado lo suficiente para darte cuenta que es un gran privilegio y una enorme responsabilidad ser padre. Entonces, de alguna forma, parece que Enoc, hasta que él cumplió 64 años y tuvo a su hijo, Matusalem, comenzó a caminar con Dios, y dice la Biblia que vivió 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, exactamente los días que tiene un año. Ahora muy bien, en el libro de Hebreos, pongan una marca ahí en Génesis, porque vamos a regresar a Génesis. En el libro de Hebreos, hablando acerca de Enoc, se nos dice algo muy interesante. Dice el versículo 5 de Hebreos capítulo 11. Por la fe, Enoc fue metatitem en el griego, fue trasladado, fue traspuesto, en muchas Biblias se tradujo, para no ver muerte. Escuchen, Enoc es el primer ser humano en ser sacado en toda la historia de este mundo y llevado al otro mundo sin morir. Enoc es un tipo, y que nos escuchen aquellos que no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Enoc es un tipo en el Antiguo Testamento del rapto de los cristianos en el Nuevo Testamento. Fue traspuesto, fue sacado para no ver muerte, dice la Biblia, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes, qué interesante, antes de que seamos arrebatados, antes de que Enoc fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y si leemos el versículo 6 más adelante, y sin fe es imposible que tú y yo agrademos a Dios. Entonces, si vamos a comenzar a estudiar la Biblia y a querer contarnos que vamos a formar parte del arrebatamiento de la iglesia,
más te conviene y más te vale. Ahora que estás escuchando estos estudios, de que tú estés seguro o segura de que tu vida está agradándole a Dios. Porque es muy fácil autoengañarnos y creer que somos cristianos porque vamos a la iglesia, o creer que somos cristianos porque cumplo de vez en cuando, pero tenemos que entender, ¿verdad?, que, como lo vamos a ver a continuación, que tenemos que caminar con Dios. Por eso Enoc fue sacado y traspuesto para no ver muerte. Enoc brincó el río, llegó al otro lado sin mojarse. Y creo que somos nosotros la generación que vamos a ser arrebatados hoy, en la noche, mañana, el mes que entra, no sé. Pero estoy seguro que seremos nosotros la generación que formamos parte del arrebatamiento de la iglesia. Que no vamos a saber lo que es morir. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, en milésimas de segundos, millones de personas van a desaparecer de este planeta. Y se quedaron ahí tus ropas y volteas, ¿dónde está Chencho? Chencho desapareció. Y Chencha pues tampoco está y te quedaste tú. Llegas a la iglesia y no hay nadie en la iglesia. A lo mejor el pastor. Porque estoy seguro que también hay muchos pastores que no son pastores, ¿verdad? Hay de todo en la viña del Señor. De todo hay en la viña del Señor. Pero no tarda, ¿verdad?, en este acontecimiento sacudir al mundo y convulsionar al mundo, la política, lo militar, lo económico, lo comercial. Y entonces, ante este mare magnum y ante esta confusión, un hombre se va a levantar en Europa trayendo la solución a los problemas económicos, morales, militares del mundo, llamado el anticristo. Y nosotros, gracias a Dios, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Bueno, regresamos ahora a Génesis y vamos a ver entonces que no cabe duda que el ejemplo de Enoc para nosotros, los que hemos alcanzado vivir en estos tiempos tan emocionantes, es un ejemplo a seguir. Para poder asegurarnos y confirmar que además de las inmensas y grandiosas bendiciones que nos acompañarán al caminar cerca de Dios, podemos estar calificados, porque no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de mi Padre. Señor, hicimos milagros. ¿Cuántos hay ahorita que campaña de sanidad y todo y creemos que todos son cristianos? O que los milagreros son cristianos. Señor, hablamos lenguas. Señor, todo esto está en Mateo 7, 21 al 24. Hicimos esto, hicimos aquello, y les diré, nunca los conocí, porque nunca hicieron mi voluntad. La iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué hizo la iglesia de Éfeso? Señor, somos pacientes, hemos sufrido por ti, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, hemos probado, porque ahorita hay una apostolitis. Ahorita por todos lados se están nombrando apóstoles, Virgen del Socorro. Después de casi 19 siglos sin apóstoles, que fueron los únicos que estuvieron en el primer siglo, ahorita ya se están autonombrando apóstoles. Y como les digo, yo no encuentro tu nombre en Apocalipsis 21, hijo. ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Filomeno. Pues no está aquí Filomeno. Están los nombres de los 12 apóstoles del Señor nada más. Hay un apostolado que es la forma de servir a Dios, pero apóstoles fueron a manos de Jesucristo. Y dice en Efesios, y aún nos nombró apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, pero versículos anteriores dice que los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia. Entonces ya no hay dos fundamentos que poner, el fundamento fueron los apóstoles de Cristo. Y después siguen los profetas, maestros y pastores. Pero los apóstoles tenían que ser apóstoles habiendo estado con Cristo desde el bautismo hasta su resurrección y su ascensión, para que fueran nombrados apóstoles. Y dice en Apocalipsis, ¿verdad? Has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Desde el primer siglo de la era cristiana, ya gente se estaba levantando, nombrándose apóstoles. Y la misión de los apóstoles
Nunca los apóstoles en ninguna iglesia que fueron nombraron apóstoles. Nombraron diáconos, nombraron pastores y nombraron obispos. Nunca volvieron a nombrar a nadie apóstoles. El último fue Pablo. Y el Pablo se considera en 1 Corintios 15, dice, soy como un abortivo, porque para ser apóstol tenía que haber estado desde el tiempo del bautismo de Juan. Pero Pablo vio a Cristo cuando se le apareció, Hechos 9, en el camino a Damasco. Y de Pablo en adelante, ¿verdad? Ya no hubo más apóstoles, porque fueron los escogidos con Dios y los que estarán con Él, también en el libro Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, que son el fundamento de la Nueva Jerusalén. Entonces, todas estas doctrinas que están entrando a la iglesia por todos lados, el pueblo las está recibiendo y se las come y las cree. Yo el otro día llegué a una reunión ahí en Dallas que me invitaron y me dijeron, hermano, le presento al apóstol número tal. Y me hace así el hermano, ¿verdad? Mucho gusto. ¿Y usted qué es? Le dije, yo no soy nadie, le dije, soy un siervo de Cristo nada más, el último de las personas de Cristo. Ay, sí, sí, creo que usted no es apóstol ni profeta. Le dije, no, fíjese que no, nada más soy un siervo, y soy un siervo mal educado, le dije. Pero ya todos se presentan como apóstoles, o yo soy el profeta fulano de tal, etcétera, etcétera. Y dice la Biblia, ¿verdad? Que te alaben los demás y no tu propia boca. Cuídate de autoexaltarte y de autonombrarte o ponerte en una posición que no te ha dado el mismo Señor. ¿Cuándo comenzó este movimiento apostólico? En el 2001, con un hombre en California llamado Peter Wagner, una profeta, dice que le puso manos y le dijo, tú eres el ungido de Dios. Él fundó la coalición de apóstoles en California, cobrando $350 para que te inscribas y te den el apostolado. Este movimiento llegó a Sudamérica, a la ciudad, al país de Guatemala, y se juntaron ahí en una conferencia, en un estadio, y se autonombraron apóstoles la mayor parte de las personas, y se fundó un club de apóstoles donde se sigue teniendo que mandar una cuota para que puedas tú seguir siendo apóstol. Virgen de la Macarena. Ya entienden por qué no me dejan predicar en todos lados, ¿verdad? Bueno, sigamos con la palabra de Dios. Entonces aquí dice en Génesis 5 que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Matusalén ya vimos lo que significa. Y vemos las bendiciones, número 1, de caminar con Dios. Número 1, para poder caminar con Dios, necesitamos crecer en la gracia. El caminar implica progreso. Nadie puede avanzar estando parado. Si tú eres una persona que no te disipulas, que no lees la Biblia, ahí estás. Y ahí estás hace 2 años, hace 3 años. A lo mejor vienes a la iglesia, pero no has avanzado en el crecimiento, en la gracia. Ahora, es importante lo siguiente, porque también hay predicadores ahorita que están predicando la pura gracia de Dios en contra de la ley. Esto se llama antinomianismo en la teología. O sea, la ley ya no tiene nada que ver, hagamos a un lado la ley, ahora es pura gracia de Dios, espérame tantito, ¿verdad? Estás bien equivocado. La gracia, la ley de Dios sigue siendo el símbolo moral de la santidad de Dios. En Efesios 6 dice que el primer mandamiento con promesa es obedecer a los padres. Entonces, ahí está el mandamiento, obedezcan a los padres en el Nuevo Testamento. Y Cristo dijo, los 10 mandamientos se resumen en amar a Dios con todo el corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Mientras yo mantenga una relación con ustedes, ¿verdad? Con mi prójimo, con mi primo, con mi vecino, santa. Si yo no transo a mi vecino, si yo no robo a mi vecino, si no le miento a la gente, estoy manteniendo una relación con la gente santa. Y eso me permite, mi relación con la gente, caminar con Dios. Pero si tú tienes una relación equivocada con tu suegro, con tu cuñado, le debes dinero a alguien que no le has pagado.
pero eres santo y llegas a la iglesia y hablas en lenguas y ves visiones y anoche te apareció la Virgen María o el arcángel Gabriel y lo que tú tengas y tienes dones y si tú no tienes una relación adecuada con la gente, no puedes tener una relación vertical con Dios. Porque es importante entender eso, ¿verdad? Que para que podamos mantener caminata con Dios, necesitamos tener una relación buena con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, con la gente, estar en paz con todos, y entonces puedo tener una relación vertical con Dios. Pero si quiero venir, Señor, sáname, y Señor esto, y mándame, y soy apóstol, y soy profeta, y mándame misionero, y me persino, y lo que tú quieras, y tengo una relación equivocada con alguien en la vida, o alguien a quien tú no has perdonado, y que te encuentras en la calle y no la saludas, porque tú me la hiciste chiquita, ¿verdad? Pues ahora no te hablo en 3 meses, en 4 meses. Si tú tienes una relación equivocada con alguien, de coraje, o de odio, o de rencor, estás mal con tu prójimo, no puedes caminar con Dios. ¿Qué dice Amós 3:3? ¿Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Quieres caminar con Dios? Perdóname, dice Dios. Deja tu ofrenda. No me traigas nada. Pídele perdón a tu esposa, pídele perdón a tus padres, pídele perdón a tu pastor, paga y comienza a tratar de pagar lo que debes. No trances a nadie, no engañes a nadie, al que le mentiste, dile la verdad. Y si tú haces eso, puedes caminar conmigo, porque yo soy un Dios santo. ¿Cuál es el problema de la gente? Que no entendemos la santidad de Dios. La tomamos muy a la ligera. Dios nos perdona todo, es verdad, mientras haya arrepentimiento. Es verdad, Dios nos perdona todo mientras haya arrepentimiento de nuestra parte. Entonces, caminar, dice en Santiago 4:6, Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Y no está hablando de la gracia santificante. La gracia santificante es cuando yo creo en Cristo, por gracia soy salvo. Esa es la gracia santificante. Muy bien, por gracia soy salvo, ya soy cristiano. Ahora, si quiero seguir caminando con Dios, necesito esa gracia que me salvó, necesito seguirla recibiendo para poder caminar con Dios. Y esa gracia la sigo recibiendo como una lluvia mientras más me humille delante de Dios y de mi prójimo. Pero a mucha gente no le gusta humillarse delante de los demás. No, yo que me voy a humillar delante de mi esposa, que ella se hinque y me pida perdón. Yo no que me voy a humillar delante de mis padres. No, yo que le voy a tener que pedir perdón. No, yo porque voy. Y esa actitud. Y llegas a un estacionamiento y estacioname en mi carro. Y quítese de ahí. ¿Y usted quién es? Llegas aquí a la iglesia y los edecanes te dicen, no se siente ahí. ¿Y qué no sabes quién soy yo? Hijo del Richelieu. Todas esas actitudes son ridículas para un hijo o una hija de Dios. Que alguien se crea algo o que crea que tiene el derecho que los demás lo tienen que servir o que los demás son mozos y mozas tuyas y que te tienen que inclinarse porque tú eres papucho de papuchos. ¿Sabes una cosa? Vete mejor con los mormones. O inscríbete mejor en el Partido Comunista. Pero en la iglesia cristiana tenemos que seguir los ejemplos de nuestro Maestro. Que se inclinó, Él, el creador del universo, sustentador de todo lo que existe, de las estrellas y los planetas, baja del cielo y se hinca ante hombres como nosotros, corruptos, que provenimos del polvo, se hinca el Creador ante nosotros a lavarnos los pies. ¿Y tú? ¿Eres más que Él? ¿Te crees más que Él? ¿Sabes por qué lo hizo Jesús? Porque ahí está el secreto de la grandeza. En la humildad.
en nunca sentirte más grande que nadie. Aunque seas ingeniero, doctor, presidente de la República, no importa el dinero que tengas o el puesto que hayas alcanzado, nunca te sientas más grande que nadie. Nunca trates a nadie, ni a tus sirvientes, con la punta del pie, ni a tus empleados, ni a los que se acercan a ti. Nunca lo hagas, porque dejarás de ser humilde y automáticamente de recibir la gracia de Dios. Ahora, si la gracia de Dios la recibimos al ser salvos y al comenzar a caminar con Dios, necesitamos más esa gracia. ¿Para qué quiero esa gracia de Dios? ¿Por qué necesitamos seguir recibiendo esa gracia de Dios todos los días? Que viene a través, mientras más humilde nos vea Dios, más gracia recibimos. ¿Por qué la necesitamos? Porque la gracia de Dios es para poder tener el poder de hacer su voluntad. Apúntalo. Tú que sabes todo ya. La gracia santificante, ¿verdad? Es el poder que Dios nos da para que hagamos su voluntad. En otras palabras, yo mañana voy al trabajo, mañana voy a la escuela y voy a necesitar aconsejar a mi hijo, voy a necesitar aconsejar a mi esposa, voy a tener una junta con mis empleados, voy a tener una reunión con mis pastores, voy a tener una reunión con mis primos en Navidad. Y para todas estas cosas, ¿quién es suficiente? Necesito tener sabiduría para hablarles a mis empleados, para manejar el presupuesto de mi oficina, para saber cuándo cambiarle el aceite a mi coche, para saber qué carro voy a comprar, qué invertir, si invertir en esa casa, si no invertir en esa casa. Para todas las decisiones de la vida que tomemos, necesitamos la gracia de Dios. Y si tú haces algo en la vida, o tomas una decisión, o compras algo en la vida, o aceptas como novio a alguien también, o una novia, o te casas con aquel que le dicen el cocodrilo de Apatzingán, o te casas con la que le dicen la leona de Tepito, con alguien equivocado, te vas a arrepentir toda tu vida, porque cuando escogiste ese hombre o esa mujer, o escogiste esa compra, o tomaste esa decisión, no lo hiciste guiado por la gracia de Dios, sino por tu carne. Y miren que nos vamos a lamentar, nos vamos a arrepentir, porque de lo que nos arrepentimos todos los días son de decisiones que tomamos en el pasado sin haber consultado a Dios. Y llegaste con el pastor sin la gracia de Dios. ¿Verdad que Juan tiene cara de John Travolta, pastor? ¿Verdad que sí me conviene? Mire, tiene buen coche y tiene buena profesión, ¿verdad? Y pues yo ya tengo más de 25 años y me dicen que ya se me está yendo el camión si no me caso ahorita. Entonces, por la presión y por lo que tú quieras, y el pastor dice, no, chiquita, no lo hagas, mira, tiene cara de John Travolta, pero tiene ojos, ¿verdad?, de caimán. Entonces, no. Y cuando alguien ya se decide hacer algo, porque ya no te interesa, sino que buscas que algún pastor te dé la corriente y te siga la corriente, es cuando hacemos las cosas lejos de la gracia de Dios y nos va como en feria. Nos va como en feria. Y muchos de ustedes ahorita se lamentan. Si algo tienes que lamentarte ahorita en cualquier cosa en tu vida es algo que tú hiciste o dijiste que no lo debiste haber hecho ni haberlo hablado. ¿Y por qué lo hiciste y lo dijiste? Porque lo hiciste sin la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento no estabas caminando con Dios. Cuando entendemos esto, entra el temor de Dios a nuestra vida. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:8. Es el principio de la sabiduría. ¿Y qué es el temor de Dios? Saber que cuando cada día que yo me levanto, no puedo hacer nada, tomar una decisión, nada sin ti, Señor. Separado de ti, Padre, lo confieso, no puedo hacer nada. Somos tan vulnerables, somos tan tontos, somos tan cabezones, tan tercos.
que siempre vamos en contra de lo que Dios nos dice. En segundo lugar, el segundo resultado al caminar con Dios es que vamos a crecer en su conocimiento. Una cosa es hablar de Dios, acerca de Dios, razonar y especular acerca de Él, oír y leer acerca de Él, pero otra cosa es muy diferente conocerlo a Él personalmente. Yo puedo ahorita sentarme con una persona y, oye, ¿qué te parece el rey de España? Bueno, pues mira, es esto, es alto y está casado con la reina Sofía y le gusta la equitación y le gusta esto y el otro y por acá, por allá y bla, bla, bla. Y la persona me pregunta, ¿y le conoces personalmente? No. Lo que yo te digo es lo que he leído y lo que he visto en la televisión y en las revistas del rey de España, pero yo nunca he tenido un contacto con él. Entonces, esto se llama un conocimiento, ¿verdad? Superficial. Entonces, hay mucha gente que habla de Dios y fue Cristo y nació hijo de María, y nació en Belén, y la Biblia dice esto, etcétera, etcétera. Pero hay muchas personas entre ustedes, ojalá que no sean la mayoría, que no tienen una relación personal con Él, viva y dinámica todos los días en oración. Han oído hablar de Él y hasta teólogos, hay teólogos que salen del seminario teológico graduados con el PhD, ¿verdad? El doctorado en teología sin conocer a Dios. Yo hace muchos años, algún día les conté, que me invitaron a un debate aquí en México, o sea, fue en 1995, 96, parece que fue esa época, con un hombre muy, muy letrado en México. Y lo puedo decir porque ya se murió, ¿verdad? Se llamaba Ernesto de la Peña. Él es un hombre que tradujo el Nuevo Testamento al griego y del griego al español. Un hombre inteligentísimo, Ernesto de la Peña, famosísimo en México, de los grandes intelectuales que ha habido. Y me invitaron a tener un debate con él en el radio. Entonces cuando me dijeron que él había traducido el Nuevo Testamento, dije, me voy a encontrar con un brother, ¿verdad? Pues es un hermano, tiene que ser, tradujo el Nuevo Testamento. Y cuando comencé a platicar con él, ¿verdad? A través de este programa, me di cuenta de que no era salvo, que no era cristiano esta persona, que conocía las letras, conocía las parábolas, conocía esto, conocía todo, pero no conocía al autor del Nuevo Testamento. Qué tragedia tan grande, ¿no? Poder hablar acerca de algo sin conocer a esa persona de una manera personal. Y después me convencí, ¿verdad? Que después él, hasta lo que él tradujo, ¿verdad? No estaba muchas veces de acuerdo con los milagros de Jesús. Y fue donde comenzó el debate. Pero así me he encontrado con cantidad de personas que saben acerca de Dios, hablan de Dios sin conocer a Dios de manera personal. Para poder conocer a Dios, tenemos que crecer en el conocimiento. Dice en Marcos 1:35, acerca de la vida de Jesús, que Él, el Hijo de Dios, que bajó a este mundo y solamente tenía 33 años. 33 años tenía Jesús para vivir en esta tierra y cumplir toda su misión en 3 años y medio. Jesús, el Hijo de Dios, Dios en la carne. Vean lo que dice en Marcos 1:35, que se levantaba a las 12 del día. ¿Eso dice? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, calculemos las 4:30 o 5 de la mañana, según si era verano, si era invierno, pero era de madrugada. Y cuando él salía, se levantaba temprano, antes de seguir oyendo los ronquidos de Pedro. Lo primero que hacía Jesús era salirse e irse a un lugar desierto, o sea,
dormían todos juntos con los apóstoles, a donde quiera que les agarraba la noche. Entonces, él siempre buscaba qué cosa, se alejaba de los apóstoles, ahí los dejaba seguir durmiendo y se iba a un lugar solo, y siempre Jesús, para poder comenzar a tener comunión con su Padre, buscaba la soledad. No sé cuál es tu tiempo devocional todos los días, hermano y hermana en Cristo, pero tú no puedes tener al gato maullando y al perro ladrando y estar orando a Dios. No puedes tener el radio prendido y estar orando a Dios. Que el bebé se levanta a las 6 de la mañana, te va a tener que levantar a las 5 de la mañana para que tú entiendas que para poder tener comunión con Dios, escúchenme, se necesita silencio. Por eso es tan importante cuando predicamos la palabra de Dios, les enseñamos a los decanes y diáconos, por favor, a los niños chiquitos no los permitan entrar aquí al salón. Tenemos el salón donde los atendemos, porque un llorido de un niño durante un mensaje te quita la atención, te roba la palabra de Dios. Para escuchar la palabra de Dios, para tener comunión con Dios, necesitamos silencio, orden y decencia. Necesita todo estar en paz, como ahorita, tranquilo, que nada te distraiga, que no haya personas parándose y levantándose, etcétera, etcétera, porque todas estas cosas nos roban la atención a Dios. Dios merece toda el 100% de nuestra atención. Entonces, es en el silencio, cuando no hay ruidos, cuando estás aislado completamente del mundo exterior, donde ahí, en ese silencio, ahí Dios te va a hablar. Vas a comenzar a través de 6 meses, 1 año de practicar esto, vas a comenzar a discernir la voz de Él, sin que sea audible, no siento que te va a hablar y lo vas a oír audiblemente, pero en tu espíritu vas a comenzar a sentir, ¿verdad? Y a claramente a entender que Dios es el que te está diciendo, deja esto, haz aquello, no sigas con esta persona. Vas a comenzar a discernir su voz y va a ser preciosa la forma como Dios te va a comenzar a guiar. Miren lo que dice en Jeremías capítulo 23, versículo Jeremías 23, en el Antiguo Testamento, versículo 18. Jeremías 23, 18. Porque ¿quién estuvo? Miren cómo se le llama aquí. ¿Quién estuvo? ¿En qué? En el secreto. ¿Qué es secreto? Cuando alguien habla con secreto, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Que nadie oiga, porque le estás hablando en secreto. Entonces, la comunión con Dios es un secreto donde nada más tú y Él y tú van a estar en comunión. ¿Quién estuvo? Está preguntando aquí el profeta, ¿quién estuvo en este secreto de Jehová? Y mira lo que dice, y vio y oyó su palabra. Ahí es, en ese secreto, en esa comunión en la madrugada, en ese silencio, cuando vas no a verlo visiblemente, lo vas a ver en tu mente y lo vas a oír. Y ahí vas a comenzar a discernir su voz. Y cuando pruebas la televisión y veas a un falso predicador, tienes tanto de Dios dentro de ti y tanto del Espíritu que se agudizan tus 5 sentidos espirituales, tu antena parabólica ya está grandísima. Y cuando ves algo que no es de Dios, algo te dice, algo está mal con esta persona que está hablando, algo está mal con esta persona. O voy a hacer un negocio a las 10 de la mañana y llega tu esposa y te dice, mi vida pero tiene cara de Santa Claus, aunque tenga cara de Santa Claus, no te metas en negocios con Don Pancho, porque siento algo en mi espíritu que no es de Dios, de parte de Él. Comienza el Espíritu Santo a cuidarnos, porque comenzamos a volvernos sensibles ante la gente, ante el espíritu de las personas y ante la dirección de Dios. Qué bendición caminar con Dios. ¿Cuántos problemas nos evitamos? ¿Cuántas lamentaciones nos evitamos si le dedicamos
todos los días, la disciplina a caminar con Él. O miren lo que dice en ese capítulo, en el versículo 21 de Jeremías 23, más adelante, 21, el versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, está hablando de los falsos profetas Jeremías, como los hay ahora por todos lados. Dice, yo no los envié, dice Dios, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en su secreto, si nosotros tenemos comunión con Dios, si nosotros disciplinamos nuestra vida para vivir cerca de Dios, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, a tu hijo, a tu esposo, a tus amigas, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Cómo puedo yo exhortar a mis hijos si lo que les estoy diciendo no viene de Dios? Pero si yo tengo comunión con Dios y me levanto en la mañana y hablo con mis empleados o con mi jefe o con mi novia o con mi novio o con mi esposa, cuando yo esté hablando y me pongo en comunión con mi prójimo, el Espíritu Santo me va a poner palabras y me va a dar sabiduría para la decisión que tengo que tomar, la voy a tomar guiado porque estuve con Dios hoy en la mañana. Pero ¿cuántos de ustedes se levantan en la mañana y, Padre nuestro que estás en los cielos, amén? Saca la estampita de Judas Tadeo, ¿verdad? Y te vas a tomar el metro, ¿no? Y así quieres que las cosas que te salgan bien. Y te casaste mal, y compraste mal, y esto y el otro, y después ya en la iglesia vas, no, Dios me falló, espérame tantito, Dios no te falló. Tú nunca entendiste lo que significa caminar con Él. Y ese es el problema que existe en muchas iglesias, ¿no? Que no saben caminar con Dios. Mientras más le conozcamos, más nos vamos a maravillar de su poder, de su grandeza, de su majestad, más nos va a cuidar. Miren en Job capítulo 42. Antes de los Salmos está el libro de Job, para que no se vayan a Apocalipsis. Y dice en Job capítulo 42. Job era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que hacía sacrificios a Dios, holocaustos a Dios. Vivió en tiempos antes de la ley, en la época de los patriarcas. Todavía Moisés no le daba la ley al pueblo de Israel. Para que ustedes se ubiquen en el contexto en el cual vivió Job. Y Job hacía sacrificios y todo, y era un hombre que agradaba a Dios, y de repente, de la noche a la mañana, pierde todo. Menos la esposa. Y es interesante que es lo único que le deja a Dios, ¿eh? Era la que más lo atornillaba, es la que se burló de él, es la que le dijo que mejor se matara y dejara de chillar, y sin embargo, Dios no le dice nada a la esposa, ni la critica a la esposa, y se la deja hasta el final, ¿verdad? Porque ella era el instrumento que necesitaba para humillarlo más de lo que nos hace falta. Entonces muchas veces Dios nos deja, muchas veces, Señor, te pido que si me das a una princesa voy a servirte mejor, Señor. Cámbiame esta leona que me rehuje cada mañana, Señor. Y me hace así cada mañana, te irme al trabajo. Y te prometo, Señor, que voy a ser me van a decir San Clodomiro de Tlanepantla. Y creemos, ¿cuántas veces todos hemos caído en esa trampa, no? Si no tengo ese novio, no esta novia, si no tú eres esposo, o ese pastor, o ese jefe de la oficina, y en este trabajo, creemos que la gente a nuestro alrededor son los obstáculos para que podamos tener comunión con Dios. Qué equivocados estamos. Porque cuando tenemos una comunión directa con Dios, ya mi felicidad y mi gracia ya no dependen de mi esposa, de mis hijos, de nadie a mi alrededor, sino en mi relación con Dios. Y no me importa que tenga la leona de Santa Julia rugiéndome, o al caimán aquí abriendo las fauces, ¿verdad?, todos los días. Ya no me van a mover el tapete, no me van a robar la comunión, nadie, porque no dependo de ellos. Dependo de mi comunión con Dios. Y si estoy en paz con Dios, estoy en paz con todos.
y puede rugirte la leona y puede gritarte el caimán y te pueden decir esto y las cosas, nadie te puede robar tu paz, ni tu comunión con Dios. Y Job pierde todo. Entonces, en ese momento, cuando comienza a caminar con Dios, Job con Dios, comienza a caminar, un año fue lo que duró, comienza Job a caminar. ¿Y por qué, Señor? Y pasaron 3, ¿y por qué, Señor? ¿Qué pecado hice? Dime, Padre, pero me quitaste mis hijos, mi dinero, y aparte una enfermedad de la punta de los pies a la punta de la cabeza que tenía con una concha, esas conchas del mar, es con lo que se rascaba Job, una especie de sarna que le vino también. Y durante todo ese tiempo, Dios no le habló. Durante todo ese tiempo, Dios no le dijo por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Simplemente porque el justo por la fe vivirá. El justo, el cristiano verdadero, no necesita explicaciones, sino a pesar de atravesar circunstancias que no entiende, seguir confiando en Dios. Y esto es lo que le agrada a Dios, la fe. No entiendo, pero sigo confiando en ti. Llega un momento en que dice Job, aunque él me matare, seguiré confiando en él. No entiendo por qué mi hijo se fue, por qué mi esposo, por qué me pasó esto. No lo entiendo. Y Dios nos deja muchas veces en muchos meses o semanas en la que nuestro razonamiento no nos ayuda. Y menos vas con el pastor, ¿por qué me pasó esto? Yo menos lo sé, doña Chole. ¿Verdad? Que muchos creen que somos Dios y que les vamos a decir por qué les pasan las cosas que les pasan. Lo único que te puedo decir una cosa es, sigue confiando en Él. Ahora, si tú sigues confiando en Él y sigues confiando en Él y no entiendes a través de todo este tiempo, llega un momento en que se detiene Dios y dice, esta persona, este hombre es justo. Y no te imaginas, no te la acabas, como dicen los jóvenes. No nos imaginamos cuando confiamos en Dios a pesar de las circunstancias adversas, no te imaginas cuántas bendiciones vendrán sobre tu vida. No te imaginas. Cosas que oídos no han oído, ni ojos han visto, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. 1 Corintios capítulo 2. Porque si alguno quiere agradar a Dios es por la fe. ¿Y qué es la fe? Confiar y seguir confiando en Él. Y en Job 42 dice la Biblia que al terminar todo esto, Dios ya se revela a Job y le responde Jehová a Job, capítulo 42. Y dice Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece completamente el consejo sin entendimiento? O sea, dice Job, ¿quién es aquel que está tratando de razonar lo que no entiende? Tú no puedes razonar, lo que no entiendes no lo puedes razonar. Y es lo que digo yo a los ateos. El hecho de que tú no entiendas los caminos de Dios. ¿Y por qué los ateos? Clásico. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Y por qué si Dios es esto permite el diablo? O sea, no entienden los caminos de Dios. Y les digo a los ateos, el hecho que tú no entiendas los caminos de Dios no te califica para poder negar su existencia. Más bien, si fueras honesto, dirías, Señor, no entiendo lo que está pasando, dime qué está pasando. Pero decir, no, tú no existes, es pelearte con la nada, con lo invisible. Te va a sacar como Dion Teofilito, sin nunca saber ni tener explicaciones. Pero si eres honesto, Señor, no entiendo por qué estas cosas... Y ahora, ¿por qué no entiendo? Porque soy un gusano, comparado con tu grandeza y con tus pensamientos, Padre Santo, reconozco. Si tú eres Dios, eres inmensamente más grande que yo. Me humillo ante el polvo y te pido perdón. Ahora, Señor, enséñame y muéstrame qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, para yo tener paz. Ese es el camino del justo. Caminar por fe, caminar creyendo que lo que Dios dice tiene razón y es lo mejor para nuestra vida,
aunque no lo entendamos. Dice Job, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora dice, ahora Job, te ruego, oye y te hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ya dejó Job de preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se va este amigo? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué aquello? Ya me voy a callar la boca. Cállese. Ahora te voy a preguntar, Señor, y dice la Biblia, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora me aborrezco me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniz. Es imposible tratar de discutir con Dios. Imagínense a un niño de 3 años con Einstein. Ay, Alberto Einstein, ¿qué es eso de E igual a MC al cuadrado? Esas son marihuanadas. Mira, niño, es la energía igual a la materia por la velocidad de la luz. ¿Y qué es eso? Aunque tú lo explique, no me vas a entender porque eres un chaval. Espérate que tengas 15, 18 años y te voy a explicar cuando aprendas matemáticas, sumas, raíz cuadrada, cálculo diferencial. Vas a ir aumentando tu conocimiento, pero ahorita tu cerebro no está desarrollado para entender mi ecuación E igual a MC al cuadrado. Entonces, es igual que nosotros. A ver, Señor, ¿y por qué hiciste el diablo? ¿Y por qué aquello? Cállate, gusano de agua puerca. ¿Quién eres? O sea, ¿quién crees que es Dios, tu sirviente o tu mozo? ¿O vas a bajarlo del cielo? Siéntate aquí y ahora me vas a contestar a mí. Ahora yo soy tu abogado y te voy a acusar. A ver, respóndeme. ¿Por qué hiciste esto y el otro? Cállate. Esa es la actitud que la Biblia califica con una palabra: soberbia. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, por guiarnos, por mostrarnos que es maravilloso poder crecer en tu gracia. Oh Dios, tu palabra nos ordena, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No nos quedemos enanos en el conocimiento de Dios. Hay mucho que aprender. La mente de Dios es infinita. Pero hemos aprendido, Padre, que para poder caminar en esta gracia, necesitamos ser humildes, reconocer nuestra bajeza delante de ti y de los hombres también, y saber que si tú te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, nosotros debemos seguir tus pisadas. Padre, gracias porque de esta manera tú nos darás gracia para que podamos obedecerte y hacer tu voluntad. Y esta gracia es el poder que tú nos das, que necesitamos, que no tenemos, inherente en nosotros, que viene de ti cuando caminamos contigo, cuando te obedecemos, cuando entendemos que somos tan vulnerables, hay tanta maldad todavía en nuestro corazón, tantas dudas, tantas preguntas, que antes de que tú nos las respondas, necesitamos pasar la primaria para que nos pases a la secundaria. Y otros que están en secundaria necesitan pasar después a la preparatoria, y otros a la universidad, y al llegar a la universidad no acabamos. Hay licenciaturas, hay maestrías, hay doctorados, Señor. Nunca podremos dejar de aprender y conocerte. Te bendecimos por tu inmenso conocimiento, Padre. Te alabamos y te damos las gracias porque no somos nada sin ti. Y si tú estás en nosotros, eso nos basta. Porque si tú nos acompañas, seguiremos viviendo. Pero si tú no vas con nosotros, de nada sirve ni siquiera vivir. Porque más vale un día en tus atrios que 1000 en moradas de maldad. En esta mañana tal vez haya personas aquí en el auditorio y por la televisión que nos ven que no tienen a Cristo. Ven a la cruz. Te invito a que vengas en esta mañana a conocer al Hijo de Dios, a que hagas la paz con Dios, a que te arrepientas de tu soberbia, de tu falso intelectualismo y tus falsas ideologías y filosofías, y entiendas que hay un Dios que dio su vida en una cruz por nosotros.
y que abrió sus brazos para decirte que te amaba, que nos ama y que quiere que tengamos comunión con Él y que caminemos con Él. Invítalo con estas palabras a tu vida. Y dile: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz abriste tus manos en mi lugar. Y la ira que mis pecados merecían, la llevaste tú como mi sustituto. Creo que con tu sangre preciosa me puedes lavar. Creo que a los 3 días volviste a vivir. Te levantaste de la tumba para mostrarme que esta vida no lo es todo. Hay una vida después de esta vida, donde tú me estarás esperando para enjugar mis lágrimas y coronarme y reinar contigo. Te pido, Cristo, que entres a mi corazón, que se llama Los tiempos de Noé. Es una serie preciosa, porque cuando Cristo en Mateo 24 comparó las condiciones que iban a prevalecer antes de que Él regresara, escogió una generación del pasado de la historia para que nosotros comparásemos las características de esa generación de la historia del pasado con la generación antes de que Él regrese y encontrar o descubrir las mismas características. Y de todas las generaciones de la historia, Cristo escogió los tiempos de Noé. Entonces, qué importante es para todos nosotros como estudiantes de la Biblia que escudriñemos, rasquemos, descubramos, investiguemos qué características prevalecieron en tiempos de Noé, que Cristo las usó para compararlas, que van a volver a repetirse antes de que Él regresara. Ahorita en la conferencia anterior que di en el primer servicio les mencioné que en Génesis 6 encontramos que en los tiempos de Noé hubo una infiltración satánica entre ángeles y mujeres humanas. ¿Qué sucedió en tiempos de Noé? Los ángeles caídos, desde luego, de alguna forma pervirtieron la genética humana. No es que hayan tenido relaciones sexuales. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento encontramos el endemoniado Gadareno, que dice la Biblia que tenía 6,000 demonios y los tenía y le estaban manejando las neuronas del cerebro, estaban manejándole las cuerdas vocales, le manejaban la retina de los ojos y los nervios ópticos de los ojos, le manejaban y le controlaban los músculos, dándole una fuerza sobrenatural. Entonces la Biblia nos descubre que en el mundo espiritual, el mundo de los demonios y de los ángeles caídos, desde luego a Satanás como su jefe, tienen mucho más conocimiento que los neurólogos, que los científicos y los genetistas del siglo XXI. Porque no fue hasta 1860 cuando Gregorio Mendel descubrió las primeras leyes de la herencia. En 1954, muchos años después, en el siglo pasado, el doctor Crick, norteamericano, comienza a investigar el código genético hereditario, que se titula el A, o se simplifica con las letras ADN, ácido desoxirribonucleico. Entonces, apenas hace unos 40, 50 años, los genetistas y los científicos han tratado de meterse a nuestras células. Tenemos más de 300 millones de células en el cuerpo cada ser humano, y en cada una de nuestras células, en cada célula que tú tienes y que yo tengo, se encuentra un software, se encuentra un disco, se encuentra información codificada que se contiene en cada célula y que tiene la información para reproducirte a ti y reproducirme a mí. En cada célula de mi cuerpo está la información de mi altura, mi pelo, color de ojos, color de piel, ahí vienen las maldiciones del pasado, vienen
bendiciones espirituales también en el código genético que tenemos todos nosotros. Vienen herencias físicas de mi padre, el lunar de mi mamá, las narices de albóndiga de mi abuelo, etcétera, etcétera. Impresionante que en cada minúscula de nuestras células se encuentre tanta información. Increíble. Entonces, esta información estamos comenzando los seres humanos a comenzar a descubrirla, a tratar de descifrar este famoso código genético que hemos heredado todos los seres humanos. Pues el mundo espiritual ya los conocía. Entonces, de alguna forma, los ángeles pervirtieron la genética, de alguna forma, se metieron a los genes de las mujeres y produjeron monstruos de casi 4 metros de altura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, llamados en Génesis 6:4 los Nepilim, que se tradujo gigantes. Y que hasta 2 de Samuel capítulo 21, David fue el que acabó con los gigantes. O sea, los gigantes vivieron antes del diluvio y después del diluvio. ¿Cómo es posible que sobrevivieron? Porque los gigantes no tienen alma. Entonces, ellos pudieron sobrevivir porque el diluvio mató, acabó con toda persona que tenía aliento en la nariz, tanto de animales como de seres humanos. Los gigantes, hay un pasaje en Isaías donde dice que no van a resucitar. Ellos eran una mezcla genética, una perversión híbrida que los demonios trataron de hacer. ¿Con qué propósito? Impedir que la semilla prometida en Génesis 3:15 naciera, que es el Mesías. Fue el primer ataque a la genética humana para impedir que el Mesías naciera. Después atacaron a los niños en tiempos de en tiempos del faraón. Moisés fue salvado por los papás, lo metieron en una canastita en el río Nilo y mataron el faraón a miles de niños. ¿Por qué? Porque tenía miedo del diablo, que en alguno de ellos viniera el Mesías, sin saber que Moisés era el que Dios había escogido. Después, cuando Cristo iba a nacer, Herodes otra vez manda matar a los niños menores de 2 años. Entonces, no es coincidencia que todos estos dictadores del pasado, todos estos monstruos gobernantes, hayan tenido la misma idea, matar niños pequeños para impedir que naciera el Mesías. Ya de Cristo a nuestros días, Satanás ha cambiado su estrategia. Pero vemos que fue en tiempos de Noé cuando la genética humana fue pervertida. Y va a ser antes de que Cristo regrese. ¡Qué interesante! Estamos uniendo cabos. ¡Qué interesante que acabó el siglo XX con el proyecto del genoma humano! Cuando el presidente Clinton condecora al doctor Collins, que fue el que nombraron director del proyecto del genoma humano en Estados Unidos y que por cierto es cristiano y tiene libros cristianos, Collins con doble L y S al final se apellida él, y terminó el siglo XX con la investigación del genoma humano y siguen los genetistas y neurólogos y científicos tratando de descifrar más de la información que traemos en cada una de nuestras células. Y qué interesante que a finales del siglo XX comenzaron las clonaciones. ¿Se acuerdan de la ovejita Dolly? ¿Qué pasó? Clonaron a una oveja, pero ya grande. Y cuando tú clonas a una oveja, a un animal, o si el día que se iba a clonar seres humanos, que estoy seguro ya están ahorita intentándolo en laboratorios clandestinos, la oveja Dolly se murió porque el clon era una oveja vieja. Entonces, si tú clonas a un hombre de 25 años, va a ser de 25 años. Si clonas a una persona de 50, va a ser de 50 años. Si clonas a un niño, va a ser de niño. Entonces, en la clonación, que es la reproducción celular de otro ser humano, es gracias a la información que cada una de nuestras células contiene. Después vino la famosa película de los dinosaurios, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamó? Fuerte que no los oigo, no tengo oídos. ¿Perdón?
Jurassic Park, exactamente. Esa película, acuérdense, fue la primera que comenzó a que encontraron una célula y clonaron un dinosaurio y comenzaron a multiplicarse por ahí los dinosaurios. Pero como esa película a introducir precisamente que la clonación ya estaba en manos de los científicos humanos. Y qué interesante que todo esto sea en los últimos años y que sea exactamente lo que pasó en los tiempos de Noé, que no sucedió desde Noé hasta nuestros días. Satanás no volvió a pervertir la genética y lo volverá a hacer, de acuerdo a la Biblia, antes de que Cristo venga. Y cuando leemos Apocalipsis 9, encontramos en Apocalipsis 9 que se abrió el abismo, salieron los demonios que están en el abismo en forma como de langosta y comenzaron a volar en el aire y tenían cara de mujer, cuerpo como de alacrán, alas como de moscas o como de algún ave, patas, boca como de león, y vemos en Apocalipsis 9 una mezcla de seres humanos, aves, cuadrúpedos y animales. Entonces, qué interesante todo esto que a la luz de los últimos descubrimientos no nos imaginamos lo que el ser humano está tratando de hacer. ¿Quién fue el primero que lo intentó? Adolfo Hitler. Con Engelmann, su doctor famoso, ¿verdad? Comenzaron a tratar de hacer experimentos con las mujeres embarazadas y comenzaron a tratar de hacer experimentos, tratar de clonar precisamente cuando no tenían el conocimiento que tenemos nosotros. Y desgraciadamente el conocimiento sin Dios siempre es pervertido. Entonces los tiempos de Noé estamos viviéndolos en el área genética. En los tiempos de Noé, Génesis 6, se multiplicaron los seres humanos. ¿Que no siempre nos hemos multiplicado? No. Hasta cuando nació Cristo había 1 millón de personas. Pasaron 18 siglos, escúchame, de el año en que nació Cristo a 1860 aproximadamente, éramos 2 millones. De 1860 aproximadamente al año 2000 éramos ya aproximadamente 3,5 millones. De 1920-40 a los 60 éramos casi 5 millones. Ahorita estamos cerca de los 7,000 millones de seres humanos. Nunca nos habíamos multiplicado con tal fuerza como en los últimos 50, 40 años. Es otra característica que refleja los tiempos de Noé. Y los tiempos de Noé fueron los tiempos de más violencia, de más secuestros, de más crímenes y de más inmoralidad. Y en la Biblia, la inmoralidad es, de acuerdo al Espíritu Santo, el veneno más grande que impide que la raza humana alcance y llegue a las metas de Dios. Si en tu vida no hay una limpieza moral, escúchame con mucha atención. Si en tu vida no hay una pureza sexual, nunca vas a conocer lo que Dios quiere para tu vida. Y vas a venir a la Biblia y la vas a estudiar, y porque la predestinación, y yo no entiendo esto, y el rapto es antes o a la mitad o después, hermano, y el milenio, y quiénes son los 24 ancianos, y quién es aquello, y vas a seguir como Dion Teofilito. Siempre, siempre, dice la Biblia, creciendo sin poder entender las verdades de Dios. Porque hay un problema, hay una trampa dentro de tu vida que se llama la moral. Y hasta que no somos limpios sexualmente y puros de corazón, porque Dios es santo, no pueden caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Dice Amós capítulo 3, versículo 3. Entonces, Dios es santo, ¿te quieres caminar con Dios? Te dice Dios, límpiate. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés, diles que se santifiquen, porque pasado mañana voy a estar con ustedes en el monte Sinaí. Santificarse es limpiarte moralmente de cualquier problema sexual que tengas en tu vida. Si tú no eres limpio en tu matrimonio y tu mujer es la única a la que tú ves, si tu esposo no es el único al que tú ves, si las intenciones con tu novia no son limpias y puras y transparentes,
y la comienzas a manosear, o si tú te dejas tocar por un hombre, inmediatamente te desconectas automáticamente, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es como una paloma. Y las palomas son hipersensibles, por eso escogió el Espíritu Santo a las palomas. Cuando Cristo fue bautizado en el río Jordán, ¿qué fue lo que bajó a su hombro? Perdón, sobre una paloma. ¿Por qué la paloma no se fue? Nunca has visto, ¿verdad?, que muchas veces la paloma aterriza en un ser humano así y se quedó ahí por la paz que irradiaba Jesús, por la pureza, por la limpieza de ese hombre. El Espíritu Santo tomó a una paloma para ilustrarnos que cualquier cosita la hacemos volar. El mínimo detalle en nuestras vidas hace que el Espíritu Santo, dice la Biblia, se contriste y lo podemos apagar. Dice Efesios 5, 1 Tesalonicenses capítulo 5 también. Podemos apagar al Espíritu Santo en nuestra vida, podemos causarle dolor. Y vengo a la Biblia y no le entiendo. Y vengo a predicar y agarro de la predicación el 20% o el 10% y lo demás no lo entiendo. Comienzo a irritarme por cualquier cosa. Comienzo a criticar, comienzo a atacar, comienzo a amargarme, comienzo a no perdonar a los que me hacen algo. Son síntomas, son campanas, banderas rojas de que algo está en tu vida mal. El Espíritu Santo es un espíritu que controla la paz. Si tú no tienes paz en tu vida, hay algo que no le agrada a Dios. La paz de Dios, Colosenses 3, gobierne vuestros corazones. Debe gobernarnos la paz. En lugar de que me gobierne el odio, o el rencor, o la amargura, o la falta de perdón, o la impureza sexual, debo ser gobernado por la paz. Odiar el pecado con todas las fuerzas de mi corazón. Amar la santidad y amar la pureza. Y no nos imaginamos las bendiciones tan grandes que Dios tiene para nuestra vida. Pero siempre será el pecado la razón por la cual no crecemos en la gracia y el conocimiento de Dios. El pecado, que es el enemigo de nuestras vidas y de Dios. En Hebreos capítulo 11 vamos a ver ahora algunos aspectos de la vida del único hombre a quien Dios perdonó en el diluvio, y desde luego, obvio que las características de este hombre tenemos que imitarlas o compararnos. Si realmente las características que Noé tenía, las tenemos nosotros, porque si viene el arrebatamiento de la iglesia, que ya en muchas iglesias se está negando que no vamos a ser arrebatados, si llegamos al arrebatamiento de la iglesia, y de repente amaneces y no está tu esposa, y no está tu esposo, y no están tus papás, o no están tus hijos, te vas a sorprender, pero yo iba a la iglesia, y hasta pastores se van a quedar. Pues no crean que todos los pastores son pastores, ¿verdad? Hay unos pastores que son pastor alemán. Entonces, tenemos que tener cuidado de no engañarnos, y creer que somos, cuando a lo mejor no somos. Entonces, para saber si somos, metámonos a que nos hagan exámenes. Si quiero saber cómo está mi glucosa, cómo está mi colesterol, no, yo estoy bien, me siento bien y todo. Y espérame tantito, es lo que aparentemente ahorita estás bien y te sientes bien. Vamos a que te hagan un examen de sangre, una bioquímica hemática, y ahí te vas a ir los triglicéridos y colesterol, el colesterol 240, pasa de 100 mis triglicéridos, mi glucosa altísima, ¿verdad? Y te sentías muy bien. Pero ese bien no te iba a durar mucho, porque tenías altísimos tus triglicéridos y tu glucosa y tu colesterol, y en 1 o 2 meses ibas a caer enfermo al hospital, o un ataque cardíaco por tanta grasa en tu sangre. Entonces, así hay muchos cristianos, estoy bien ahorita y todo bien, y no saben que están enfermos espiritualmente. ¿A qué venimos a la Biblia? A que nos examine. Es el examen de glucosa y de colesterol y de pecado que la Biblia nos tiene. Que nos traspase como una espada, que Dios me diga, estoy mal, sí lo reconozco, quiero cambiar. Porque quiero servirte, quiero conocer la razón de mi existencia, quiero irme contigo, Señor, cuando tú vengas, para decirle adiós mundo cruel, ya nunca te veré.
Muy bien, vamos aquí en Hebreos 11 a ver con mucho detalle en el versículo 7 lo que dice de Noé. Es el único versículo que se menciona aquí de las características de Noé, el cual contiene una riqueza tremenda en conocimiento que vamos a descubrir. Por la fe, Noé. Todo es por la fe en capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Y por esa fe, o sea, por el hecho de haberle creído a Dios en medio de esa generación en la que él vivía corrupta y maligna, por ese hecho condenó al mundo. Tú eres una persona en tu casa que vive santamente y todos en tu familia viven mal. El hecho de que tú seas diferente los condena a los demás. Los hace culpables a los demás. Porque le estás diciendo, no tienen que ser así. Si yo puedo, ustedes también pueden. Pero cuando tú les dices a tu familia que eres cristiano y te ven que eres igual que ellos, nunca te van a creer. Eres objeto de burla. Serás religioso, pero tu vida no ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Por esta fe condenó al mundo, dice la Biblia. Con temor preparó el arca en que su casa se salvara y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Muy bien. En este capítulo, el versículo anterior, el versículo 6, claramente nos da una revelación tremenda. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, ¿qué es lo único que te agrada, Señor? Que diezme, está bien que diezme, los fariseos también diezmaban, digo, no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Que va a la iglesia? No está mal que vengas a la iglesia también. Es bueno, necesitamos estar en una asamblea como esta, oír la palabra de Dios, tener comunión unos con otros, ¿verdad? Ir a visitar a los huérfanos también, todo está bien, ¿verdad? Todas estas características las tenía la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y cuando Dios los examina y los pasa a los rayos X a la iglesia de Éfeso, les dice, ustedes hacen muchas cosas muy buenas, pero tengo contra ustedes que han perdido su primer amor. Y todas estas cosas buenas que no son malas que hicieron, no van a servir si ustedes no entienden que la vida cristiana, las cosas buenas y las buenas obras son buenas. La vida cristiana consiste, número uno, en que tengan comunión conmigo todos los días. En que tengamos un tiempo de disciplina para Dios todos los días, porque puedo conocer yo acerca de Dios y conocer la Biblia y conocer versículos y conocer que Cristo nació en Belén y conocer que su madre fue María y José y conocer reyes y conocer nombres sin conocer al autor de la Biblia. Yo puedo oír hablar de el rey Juan Carlos de España, que tiene cierta estatura, que le gusta el hipismo, que le gusta desayunar huevos con chorizo que le mandan de Toluca, que usa zapatos Flor Shine, que está casado con la reina Sofía, que vive en un castillo. Y si alguien me pregunta, ¿tú lo conoces personalmente? ¿Qué les contesto? No. Entonces, toda esta información de la tienes, la televisión, de los libros, de la radio. He oído de este rey, o conozco a este personaje, pero personalmente no. ¿Qué les quiero decir? Hay mucha gente que conoce muchas cosas acerca de la Biblia. Todas las sectas conocen, testigos de Jehová, mormones, unitarismo, adventistas, conocen muchas cosas de la Biblia, pero no tienen comunión con el autor de la Biblia. Hay una grande diferencia en esto. Y si tú no tienes una comunión con Dios, has perdido tu primer amor. Si tú no amas a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma, tu cristianismo es mera religión, de la que tienen millones de personas, sin conocer al Dios de la Biblia. Y cuando conoces al Dios de la Biblia,
escucha con tus oídos. Cuando conoces al Dios de la Biblia personalmente, lo primero que descubres es que es un Dios santo, santo, santo. Este conocimiento te llena de un temor positivo en el que comienzas a odiar todo aquello que Dios odia. Comienzas a rechazar de tu vida todo aquello que Dios dice que rechaces. Comienzas a entender que sin esa pureza y sin esa santidad no puedes caminar de la mano con Dios. Estás caminando con una religión, pero no caminas de la mano con Dios, porque no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Amós 3, versículo 3. Entonces, el Dios de la Biblia es un Dios santo, santo, santo. Y el Espíritu Santo es Espíritu Santo. Y si yo no vivo en santidad, no puede el Espíritu Santo revelarme los secretos de la Biblia, los secretos de la vida. No tengo esperanzas, no tengo respuestas para las preguntas de mi maestro y de mis hijos y de mi cuñado y de mi cuñada y de mis papás y mis familiares que me preguntan en las fiestas, en la escuela, en la universidad. No tengo respuestas y me come el mundo, me comen las filosofías del mundo. ¿Por qué? Porque no estoy lleno del Espíritu Santo. Y tenemos que hablar conforme a Dios, a la palabra de Dios, a lo que está escrito. Vemos pues que la fe, ¿verdad? Sin esta fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la vida cristiana? 1 Timoteo 6, la batalla. ¿De qué? De la fe. La vida cristiana es una guerra. Es una guerra de la fe. ¿Qué significa esto? Vamos a buscar lo opuesto. La batalla contra la incredulidad. ¿Qué es lo opuesto a la fe? La incredulidad. O sea, toda mi vida, desde que me levanto, voy a oír la voz. ¿De veras ha Dios dicho eso? ¿Con que Dios dijo eso? Fue el primer ataque a Eva desde el huerto del Edén. El primer ataque del Satanás contra el ser humano es, no es cierto lo que dice la Biblia. Y va a venir de tu cuñado, de tu cuñada, de la revista, de este comentario, de esta película. Estamos atacados. Es una guerra contra la incredulidad. Es la batalla de la fe. ¿Y qué es la fe? Creer lo que Dios ha dicho. ¿Y cómo demuestro que he creído? Vamos a ver, este es nuestro estudio. Veamos en primer lugar, que dice la Biblia, que Noé, en primer lugar, fue advertido por Dios. Esta fue la base y el fundamento de su fe. Dios le dijo a Noé, va a llover y se va a acabar la raza humana y solamente tu esposa, tus 3 hijos y tus 3 nueras van a ser salvadas. 8 personas, nada más, en el mundo antiguo son las que sobrevivieron. Y de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se pobló la tierra. Todos aquí y en el mundo entero descendemos de 3 líneas de los hijos de Noé. Los jafetitas poblaron Europa, se llaman los anglosajones. Del grupo semítico poblaron el Medio Oriente y el Asia. Y de Cam, los camitas poblaron todo lo que es la región africana. Entonces, todos nosotros, ¿verdad?, venimos de los 3 hijos de Noé. Los blancos, los negros y los amarillos. ¿Que por qué unos negros? Bueno, digo, si tú vas a Acapulco, hay una sustancia en la piel que se llama melanina. Entonces, yo me acuerdo en Acapulco, nosotros nos crecimos en Acapulco, nos desarrollamos en Acapulco. Desde que tenía yo 1 año y medio, mi papá llegó a Acapulco, era ingeniero, él hizo la plaza de toros Caletilla de Acapulco y las carreteras y todo. Y desde chiquito fuimos a la playa. Y de niño a mí me decían el zapote prieto. Porque estaba pero moreno hasta casi los 10, 12 años de edad. O sea, mi naturaleza no es morena. Mi mamá era muy blanca, mi papá también, pero tanto tiempo en el sol y tanto tiempo me volví moreno. Y si hubiera sido ahí, hasta prieto me pongo, ¿verdad?
Y no estoy hablando mal de los prietos ni de los morenos, desde luego, ¿verdad? Entonces, pasó el tiempo, ¿verdad? Y a los 13, 14, 15 años de edad, volví a recobrar mi color, blanco otra vez. Entonces, ¿por qué los negros son negros? Porque tienen cientos de años en una región donde el sol pega bien fuerte, compadre. Por eso. Entonces no son otra raza, somos una sola raza. Cuidado de decir raza negra, raza amarilla, raza blanca. No somos tres razas, somos una sola raza dividida en tres grupos humanos nada más. Pero todos tenemos sangre humana, no de chita, ni de chango, ni de jirafa, ni de león. Es sangre humana. Y si tu maestro te dice que venimos del chango, dile que cuando se enferme, que le hagan una transfusión de chita. Para demostrarle genéticamente que está muy equivocado. Muy bien, entonces Noé es advertido, no va a llover, va a caer un diluvio. Fíjense ustedes, viene una orden del cielo, va a llover, viene el diluvio, todo se va a acabar. Y Noé pudo haber dicho esto, voltear a la televisión, al cine, nunca ha llovido. Hasta ese momento jamás había llovido en la tierra. Oye, Señor, pero no ha llovido. Y el mar está como a 300 kilómetros de distancia. ¿De dónde inventó que va a llover y que yo haga una barca? Sin embargo, Noé no miró lo que se ve. No trató de razonar con Dios. Simplemente cuando Dios le dijo, viene un juicio contra ustedes, él entonces, por el temor de Dios que vamos a ver, comenzó a seguir las instrucciones de Dios y a construir el arca donde él y su casa se pudieron salvar. Esta es la única forma en la que podemos nosotros verdaderamente ser aceptados por Dios, creyéndole a Dios con todo nuestro corazón, aun a pesar de que muchas veces lo que Él nos dice es contra de la razón. Otro ejemplo. Josué, ven para acá, Josuecito. Sí, señora, sus órdenes, mi comandante. Antes que me diga nada, señor, te voy a dar mi reporte. Ya están todos los soldados, tenemos las ballestas, tenemos los arcos. Jericó es una ciudad en la que vamos a atacarla con todo, señor, y tú nos vas a ayudar. Espérame tantito, Josué. No es por ahí. Más adelante dice, no es con espada ni con ejército, ¿verdad? Pero comenzamos a ver los caminos de Dios. José, no vas a disparar ni una flecha, ni una ballesta, no van a tener ninguna cosa para alcanzar las murallas con garfios ni nada. Simplemente le vas a dar 7 vueltas, 7 días a Jericó. Ah, sí, ¿verdad, señores? Para estudiar su estrategia y todo, ¿verdad? Y a la 7ª vuelta van a tocar las trompetas, los sacerdotes que van delante, y déjame a mí hacer lo demás. Imaginen ustedes a Josué en la 4ª vuelta. Ya le dimos una vuelta a Jericó. Ya le dimos la otra vuelta a Jericó y desde arriba. Y estos ya les calentó el sol. Tan locos. O los soldados de Josué. Oye, ¿qué le pasa a nuestro comandante? Vueltas y vueltas, ¿qué es eso? Vamos a atacarlos ya. No, nadie dispare nada. Seguimos dando vueltas cada día durante 7 días. Y al llegar los 7 días, al sonar las trompetas, ¿qué es lo que significa la palabra de Dios? Se derrumbaron las murallas sin que ellos hayan disparado una sola flecha. ¿Qué es el mensaje que Dios le estaba dando a Josué? Jericó era la primera ciudad. En Canaán había 7 ciudades, que era la primera que tenían que enfrentar. O sea, si ustedes me obedecen, no hay enemigo que te pueda hacer frente. Si me obedeces y crees a mi palabra. Y así como cayó Jericó, por mi poder, les doy la victoria sobre todos sus enemigos. Ustedes simplemente caminen por fe. Créanmelo, no razones conmigo, obedéceme. Es la palabra de Dios. Oye, Señor, que tú me mandas que Chencho no me ponga las manos y nos queremos, Señor, y me dijo que tuviéramos relaciones antes de casarnos para probarnos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Huyan de la fornicación. Yo no razono con Dios, quítame las manos, Chencho, porque te vuelo los dientes.
Mi amor, demuéstrame que me amas y que es la forma que tú me lo tienes que demostrar. No te tengo que mostrar nada, cara de nopal. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios y aunque yo no lo entiendo, lo amo. Maridos, amen a sus mujeres, respétenla, hónrala y cuidado con una relación equivocada con tu esposa, porque de ahí vienen las bendiciones o las maldiciones. Que mi trabajo no está bien, ore por mí para que trabaje, Señor. Le pregunto a Chencho, ¿y cómo está tu relación con tu esposa? Ay, esa vieja, si me diera Dios otra, podría yo ser más santo. No voy a orar por ti, porque la razón que no prosperes, la razón que no tengas paz, la razón que no avances, es porque tienes un impedimento en tu casa. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella. Hasta que tú no hagas eso, dice Dios, no me pidas nada. Otros vienen con la panza de Santa Claus. Ore por mí, hermano, para que pueda ser sanado. Espérame tantito, baja 10 kilos y oro por ti. ¿Por qué? Porque eres un irresponsable. Dios, ¿de qué me dice que pongas las manos sobre la panza que tienes que parece un púlpito integrado lo que traes ahí? Y vas a regresar a lo mismo. O sea, saliendo de aquí oro por ti, te fuiste a los tamales ahorita, en la noche sigue con la pizza. Dios no es el genio de la lámpara de Aladino. Dios nos da un cuerpo que es el templo del Espíritu Santo y nos hace responsables a nosotros del mantenimiento de este cuerpo. Yo le doy un carro a mi hijo y le digo cada 5,000 kilómetros le cambias el aceite, la afinación, es tu responsabilidad. Ahora, ahí está tu carro. Papá, que está el carro ya desvilándose porque no le eché aceite, tú lo vas a pagar porque es tu responsabilidad. Yo ya no te pago la desvielada del carro porque tú debiste haber cuidado tu coche. Fue tu responsabilidad. Y así está la gente en las campañas de sanidad. Vienen cientos a la campaña de sanidad. Miles de personas violando las leyes de Dios y esperando un milagro de Dios. Buscando a Dios a la marucha. Instantáneamente. Que Dios me resuelva ahorita todo mi problema. Dios no es un Dios mágico como el genio de la lámpara de Aladino. Entonces dice aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que cuando Él fue advertido, nos preguntamos nosotros lo mismo. ¿Acaso nosotros no hemos sido también advertidos que viene Cristo? ¿Pero no lo hemos visto? ¿O sí? ¿O hay señas que viene? Hay más señas que en los tiempos de Noé. Porque en los tiempos de Noé, de repente, hasta que se metieron al arca, Génesis 6, 7 y 8, hasta que entraron en el arca, comenzaron las gotas a caer del cielo. Y la gente comenzó a voltearse unos a otros. El predicador tenía razón. Noé tenía razón. Ábrenos, Noé, ábrenos las puertas. Se asomó Noé, me imagino, desde la ventana. Sorry, yo no cerré la puerta, la cerró Dios. Qué lindo dice la Biblia que la puerta del arca la cerró Dios. No la cerró Noé. Porque el Dios es el que cierra y el que abre. Y cuando Dios cierra, nadie entra. Dice en Hebreos que Esaú, que quiso vender su primogenitura por un plato de lentejas, cuando quiso arrepentirse, ya no pudo, aunque lloró y chilló y pidió clemencia. Se acabó. No es cuando tú quieres, es cuando oigas su palabra, no te endurezcas. No es cuando querramos. No me voy a arrepentir cuando vaya en la ambulancia. Señor, perdona mis pecados en el nombre de Jesucristo. Ahora sí creo en ti, Señor Jesús, ¿verdad? Y mientras dilapidaste tu vida y viviste como el hijo pródigo, ¿tú crees que te da la oportunidad a Dios antes de morir de arrepentirte? Te equivocas. El arrepentimiento, dice los libros de los Hechos, es un don de Dios. Por eso dice, cuando oigas su voz, no te endurezcas, porque no siempre la vamos a oír. Ahorita la están oyendo todos ustedes a través de la Biblia. Y es cuando Dios nos habla, cuando trata con nuestras vidas interiores y cuando tenemos que recapacitar, caray, me está tocando esta fibra de mi alma, me está tocando Dios esto, tiene razón, no yo, en la Biblia. Y es cuando ahorita, antes de irte por esa puerta a tu casa y a bajar al estacionamiento y subirte a tu carro, antes de que salgas de aquí, arrepiéntete.
prométele a Dios que no vas a seguir en ese pecado que hoy el Espíritu Santo está señalando en tu corazón. Dice en 1 Tesalonicenses 5, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos somos hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, ¿verdad? Que tenemos ya la luz delante de nosotros, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para la ira. No tenemos por qué quedarnos cuando venga el diluvio otra vez, que ya no va a ser de agua, va a ser de fuego. Bombas atómicas explotando por todo el mundo, tsunamis, terremotos, meteoros, ya comenzaron a caer los meteoros poco a poco a este planeta. Se viene como ustedes no se imaginan. Dios no nos ha puesto para que suframos lo que el mundo va a sufrir en los próximos años, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Tampoco estamos en tinieblas. Ya Dios nos ha advertido, vengo pronto por ustedes. ¿Estás tú preparándote? ¿Has creído lo que dice el Señor? ¿Qué es el arca? El arca simplemente es el medio que tengo que crear, la atmósfera para que mi esposo y mis hijos se salven. Ya los que tienen 18, 20 años de edad que salieron del gallinero, ya sus hijos no somos responsables de ellos. Pero si tienes hijos menores de edad, están en el arca. Y dice 1 Corintios 7 que los hijos menores de edad son santificados, son cuidados y guardados con un solo Padre que sea santo. Que tu esposo es un ogro y tú eres santa, tus hijos están bajo el cuidado de Dios. Y en el arrebatamiento se van contigo. Pero si en un matrimonio ninguno funciona, los hijos quedan bajo maldición también. Y no le eche la culpa a Dios, la culpa la tienes tú por rechazar la palabra de Dios. Entonces, es importante que nosotros veamos que es la misma característica que fue en los tiempos de Noé. Dios nos ha advertido que viene. Regresamos a Hebreos y dice nuestro pasaje que Noé fue advertido de cosas que no se veían. Vimos que es precisamente una de las evidencias de la fe. Hebreos 11:1. La fe es la certeza. ¿Perdón? Muy bien, la fe es una certeza y es una evidencia de lo que se ve. No, de lo que no se ve. Es una certeza y una evidencia. Una certeza de algo, escuchen esto, yo tengo que estar seguro, la fe es, yo estoy seguro de que algo viene a mi vida. Y estoy absolutamente confirmado, aunque eso que yo sé que va a venir a mi vida, ahorita no lo estoy viendo. Esa es la fe. Ahora, la fe es la certeza de lo que viene. ¿Quién me da esta certeza? La Biblia. Dios nos ha advertido que viene, y vienen juicios tremendos contra el mundo. ¿Y quién me da la evidencia de que realmente lo que me dijo Dios es verdad? El Espíritu Santo. La fe es la certeza que me da la palabra de Dios de algo futuro que viene al mundo. Y la evidencia me la da el Espíritu de Dios. Romanos 8, el Espíritu nos da testimonio dentro de nosotros de que somos hijos de Dios. Entonces tenemos la Biblia y tenemos al Espíritu Santo mucho más que Noé para poder vivir por fe. En tercer lugar, dice la Biblia que con temor Noé preparó el arca. La fe no solamente es creer las promesas de Dios, sino también es creer sus solemnes advertencias. Si voy con el doctor y me dice, Armando, si tú sigues emborrachándote, te va a dar cirrosis en el hígado, o si sigues
tomando más de 4 o 5 tazas de café, vas a parecer frijol saltarín. O si sigues haciendo esto, sigues comiendo demasiadas grasas, te va a pasar esto. Y yo sigo haciendo esas cosas, o sea, en ese momento yo ya no soy un ser humano pensante que estoy razonando y que amo mi cuerpo. Porque si me dicen, te vas a enfermar si haces esas cosas, o no saltes de aquí porque te vas a matar, y lo hago, estoy atentando contra mí. Entonces, si Dios nos dice, vengo pronto y vengo a juzgar al mundo, y yo no vivo en santidad, mentira que le creí a Dios. Porque no hay temor de Dios en mi corazón. ¿Qué es el temor de Dios? Los que quieran apuntarlo, es la conciencia continua de que Dios nos ve. Hoy te lo explico. El temor de Dios no es el miedo de Dios. Vamos a ver que hay una diferencia entre tenerle miedo a Dios y tener temor de Dios. Es la conciencia continua que Dios nos ve. Hace algunos años salimos mi esposa y yo, teníamos ahí a los chavos en la casa, y les digo, vamos al cine, pórtense bien. Cuando regresamos, los cojines desplumados, las camas deshechas, un verdadero mare magnum que pasó la casa, ¿no? Es lo que los castigamos. Y todo eso lo hicieron esos chamacos, ¿verdad? Porque al salir nosotros, se dieron cuenta que ya nadie los veía y que podían hacer lo que les daba la gana. La segunda vez que salimos, mi esposo y yo les dijimos a los niños, dejamos cámaras en la cocina, en la sala, y cuando regresemos vamos a ver la cinta para ver lo que hicieron. Cuando regresamos, parecían los niños pequeños, santo, santo, santo. La casa impecable, hasta los trastes de la cocina lavó mi hija, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el cambio en estos niños? Simplemente el sentirse observados. Si un ladrón de un banco sabe que hay cámaras de cine, no entra a robarse ese banco, porque lo van a ventanear la filmación de las cámaras. Cuando sabe que nadie lo ve, entonces él hace las cosas que no haría si lo sintiera observado. Ahora, cuando tú haces cosas diciendo, nadie me ve, y se te olvida que Dios nos está observando las 24 horas, dice Proverbios, porque los caminos del hombre están delante de Jehová, y Él aprueba sus caminos. Entonces, cuando tú haces cosas con tu novio, con tu novia, con tu amante, las tranzas en tu taller, las tranzas en tu negocio, las cosas que debes, todas las cosas malas que tú haces, ¿por qué las haces? Porque no crees que Dios te ve. Porque si creyeras, no las harías. No hay temor de Dios en tu corazón. Porque cuando hay temor de Dios en tu corazón, no haces las cosas que podrías hacer porque sabes que Él te ve. ¿Se acuerdan de José? Génesis 36 y 37. La leona de Zumpango del río, la esposa del guardián del palacio del rey, lo contrató a José para como un mozo en su casa. Y en aquel tiempo, ¿verdad? Pues se iban los reyes y se iban los príncipes a la guerra, y por eso el personal que se quedaba en el palacio eran eunucos. Cuando Daniel llegó a Babilonia, el capitán de los eunucos, a Josué, lo castraron, a Daniel. Daniel fue castrado, y lo dice la palabra de Dios, porque no podían los sirvientes, ¿verdad?, parecer toros en brama, cuando se iba el rey. Entonces, José no fue castrado, porque era el que estaba a cargo de todos los demás. Y la esposa del capitán del rey le dijo, Pepinillo, nillo, camán boy. Y llegó José, ¿verdad?, al cuarto, a ver, aquí, chencheche mi nene, aquí le voy a contar ahorita una caperucita roja mi nene. Y ahorita ha regresado eso, porque ahorita también la moda es que mujeres les lleven 15, 20 años a los hombres. Y tu matrimonio no va a funcionar, porque tú estás buscando una mamá y ella está buscando un hijo.
Es antibíblico que la mujer le lleve más de 5 o 10 años a un hombre. Son muy raros los que pueden sobrevivir porque no es correcto. El hombre le puede llevar 15 años a la mujer, 20 años a la mujer y puede funcionar el matrimonio, pero no al contrario. Por eso creó primero Dios a Adán y después le trajo a Eva. Entonces, esta leona del Zumpango del Río se sienta aquí a Josecillo, Pepinillo, y lo comienza a querer desvestir. Ven, acuéstate conmigo, dice la Biblia. Y Josué, ni tardo ni perezoso, dice la Biblia, tenía temor de Dios. Nadie nos ve, ya despedimos a todos, nadie nos ve. Estamos en un hotel, ahorita puedo poner la pornografía porque mi esposa no me ve, estoy en un hotel yo solo, puedo poner canales pornográficos o rentar películas pornográficas porque nadie me ve. ¿Por qué las tienes? Porque no tienes temor de Dios. Y escúchame, el temor de Dios vivirá lleno de confianza el hombre, y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Esta es la razón por la cual te va como te va en la vida. Porque no tienes temor de Dios, haces cosas a escondidas, creyendo que Dios no existe. Así acabó Ezequiel capítulo 8 y capítulo 9. Cuando los sacerdotes hacían cosas, Dios no nos ve. Así acabaron, Dios no nos ve. Y Dios estaba viendo lo que tenían en sus pensamientos, una pornografía que tenían los sacerdotes. Que vino el juicio contra ellos y comenzó Dios en el altar, dice la Biblia en Ezequiel 9. Y comienza con mis sacerdotes que están al frente del altar, porque no tenían temor de Dios. ¿Tienes tú temor de Dios? ¿Amas a Dios con todo tu corazón? Dios te va a mostrar el futuro, vas a estar consciente, vas a tener paz, vas a vivir tranquilo, va a bendecir tu trabajo, va a bendecir tu matrimonio, va a bendecir a tus hijos, porque he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Y finalmente dice Hebreos 11:7, con este temor preparó el arca en que su casa se salvara. ¿Para qué vivimos todos? Para la familia, ¿sí o no? ¿Para qué trabajas? Para la familia. ¿Para qué te graduaste? Para formar una familia. ¿Para qué quieres ganar dinero? Para que mi familia viva bien. Todos tenemos una familia. Es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Nuestra esposa y nuestros hijos. Ya nuestros padres ya no forman parte de nuestra familia. Mis tíos, mis cuñados no son mi familia. Mi familia son mi esposa y mis hijos, tu esposa y tus hijos, tu esposo y tus hijos. Esa es la familia. Los demás ya son familiares, pero ya no es la familia. La familia es esposo, un matrimonio con sus hijos. Y esta familia, yo soy responsable, los varones de ella, que se salven, mis hijos y mi esposa. Y yo tengo que preparar mi casa, librarla de cosas, de enemigos, de pornografía, de drogas, de que mis hijos les dé un buen ejemplo, que nos vean que mi esposo y yo nos amamos, que en la casa hay devocionales, que en la casa hay santidad, que yo tengo temor de Dios. Los hijos se dan cuenta, pero más que nadie son los mejores psicólogos que hay, nuestros hijos, de cómo somos verdaderamente. ¿Saben cuando andas en la calle cómo ves a las muchachas? Nuestros hijos tienen nuestros ojos puestos en nosotros. Y si no somos de esa manera, no podemos dar un testimonio ni condenar al mundo.